de diamanti las mani derivo. En 1962, el mismísimo Tullio Serafin le pide a Pavarotti que en Rigoletto cante de manera exagerada, como lo hacía Caruso, y eso haría en toda su carrera. Así que en El Duque de Mantua de Pavarotti no veremos la elegancia y el refinamiento de Bergonzi y Volpi, ni mucho menos la aristocracia de Krauss. En cambio, veremos un duque puramente hedonista, seductor, extrovertido, aunque jamás cayendo en los excesos veristas como Caruso, y nunca en los anarquismos vocales de Di Stefano. El canto florido y elegante que Verdi implementó en este rol es una herramienta belcantista que funge como la aparente vestidura de un noble caballero. En Pavarotti, este canto se funde con la verdadera naturaleza inmoral del duque, es decir, se convierte en una cordial y comunicativa carta de fascinación y seducción de un avieso juerguista. En su presentación de 1966 en Roma, esa fascinación ha surtido efecto en mí, me ha encantado, así que me estaré refiriendo a esa generalmente, a menos que diga lo contrario. No es un rol fácil, y eso queda claro desde la escena 1 con Cuesta Cuela, la pieza con la que se vienen a estrellar los cantantuchos que se atreven a enfrentar este rol con apenas sus 4 añitos de estudio. Aparentemente inofensiva, pero la línea de canto resulta incómoda y, además, hay que poseer y dominar inteligentemente una variada gama de claroscuros. Para Pavarotti, estas dificultades eran tan simples como comer espagueti. Da costoro apparenza e qual d'oro, di che il fuoco ne infiora la vita. La fermata aquí es la mejor que le he escuchado. En El Sol del Ánima sale el Pavarotti enamoradizo. Le reprocho que no haga mayor énfasis en los staccati y la poca soltura en los trinos marcados con pianicísimo. Sin embargo, la incómoda tesitura sobre el pasaggio la enfrenta sin problemas y con buenos matices. Durante sus buenos años casi siempre incluyó el re bemol agudo de la estreta final de este dueto. En esta otra grabación está en su punto. En la escena del acto segundo sí que hace falta una línea más apolínea, pero correctas las agilidades y las frases largas, bien ligadas además de los contrastes dinámicos. Radiante el si bemol agudo. En la Donna Mobile siempre se mostró maravilloso, excelsos los apianados en muta da cento. Y la cadenza espectacular. La Traviata es de alguna manera otra frustración en Pavarotti. En general vamos a ver una falta de sensibilidad ante la musicalidad tan intimista de Alfredo. En Un Di Felice hay buenas expresiones con los matices y el juego de claroscuros. Incluso hace bien las agilidades, que en el Brindis resultan caprinas.
El aria del acto segundo presume buen fiato para las frases largas y un legato impecable. El juego de chiaroscuros en combinación con los matices es fenomenal, aunque a veces no respeta algunas dinámicas y dolcissimi. La cabaletta nunca la cantó en la presentación completa de la ópera en teatro, solo la cantó en la grabación de estudio con los Boning y en conciertos. En directo, Pavarotti omitía los gruppetti que Verdi agregó para darle nerviosismo a la pieza, pero no en la grabación de estudio. Allí omitió algunos y el resto los hizo a base de aspiraciones o arrastrando las notas. Oh mio rimorso infaria, io vissi tale errore, ma tu me sono francere, il Verdi parerò. Aún así, aprovecha el momento para soltar la bravura. De nuevo, hay un buen juego de claroscuros. Los ascensos al si bemol agudo son facilísimos y radiantes. Oh infamia, así respondo, si questa la verò, questa la verò. Y siempre implementó el C5 al final, espectacular hasta el último compás. El Radamés de Aida, como todos los roles verdianos para tenor, está siempre embadurnado con bel canto, pero ya en el terreno de lo heroico. Y con esto no les estoy diciendo que para estos roles es necesaria una voz spinto o una dramática, sino todo lo contrario. Necesitamos voces lo suficientemente nobles y elegantes para no destrozar las líneas de canto, voces realmente maleables. Para el elemento di forza de estos roles, es decir, traspasar con vigor la barrera orquestal, lo más correcto es supeditar esto al squillo, la correcta acentuación y el canto sobre el fiato, así. Y no desaforando la voz a base de fuerza bruta, por más impresionante que esto sea. Verdi no es Leoncavallo. Se necesita pues elegancia. Se necesita un tenor heroico, no un tenor veristoide. Voy a desarrollar esta idea en un próximo video. Volviendo a Pavarotti, ¿cómo queda él ante este panorama estilístico? Bueno, es una pena que no haya tenido el verdadero peso de un tenor lírico, equivalente al de tenor heroico, como Bergonzi, Volpi o Pertile. Sin embargo, tenía cualidades a su favor para hacer un buen acercamiento en estos roles, una voz maleable y sobre todo una trompeta squilante en el agudo. Honestamente, de lo que hizo de Aida, lo único que me gusta es la grabación en singular que hizo de Celeste Aida en 1971. En el recitativo no le vamos a ver el vigor ni las medias voces tan perfectas de Pertile. Además, resulta un tanto opaco en las notas bajas. Sin embargo, acierta con los acentos. Virti, verte o pugnata, verte o vinto. El aria la respeta en toda su integridad estilística, la línea y el legato en las frases que van del F3 al F4, auxiliándose de portamentos genuinamente verdianos, o sea, no veristas, y acatando los diminuendi, los crescendi, los dolcissimi y los entusiasmo indicados. Asciende radiante hacia el primer B bemol 4, recogiendo después la voz en un piano y ligando inmediatamente la repetición. El segundo B bemol 4 resulta calado, seguramente por el súbito cambio de notas graves y medias a notas altas. El final, respecto a los pianos indicados, sí que lo plantea mejor en otras ocasiones, pero el morendo final es un intento estimable. En Il Trovatore, Manrico va por la misma línea que Radamés. El Deserto sulla terra de Pavarotti no me parece extraordinario en ninguna grabación, así que me iré directamente a la escena del acto tercero. En Así ben mio, por supuesto que no vamos a ver la sensibilidad romántica de Volpi ni la finura de Bergonzi, pero vocalmente no nos va a defraudar. Acata cada una de las indicaciones, legato, acentos, expresiones, agilidades, incluso hace trinos reales.
En Di quella Pira no veremos el vigoroso ímpetu heroico de Volpi, pero a cambio de eso, Pavarotti nos dará bravura en acentos correctamente supeditados al squillo. En esta cabaleta, Verdi también agrega trinos y una clase de mordentes o trinos breves por un efecto de nerviosismo. La mayoría están marcados con staccati y legato. Lo más correcto sería remarcarlos suave y limpiamente para conservar el legato, sin martilleos, sin aspiraciones y sin arrastrar notas. Debe haber un correcto coordinamiento entre el tremor de los músculos torácicos y el movimiento de la laringe. Pertile nos tiene la solución. Se nota que Pavarotti tenía la intuición de cómo hacerlo bien, pero en todas las grabaciones se le escapan aspiraciones, martillos caprinos o lo hace con un vibrato suelto. Y un C5 para finalizar. Y si de falta de vigor hablamos en estos dos últimos roles, mejor no hablemos del Otello. El Macduff de Macbeth es más estimable. Musicalmente, Hernani es un rol que va a medio camino entre el Duque de Mantua y Manrico. Estando conscientes de los defectos y virtudes de Pavarotti en este personaje, recomiendo la presentación de 1983 en el Met, imperfecta por el lado heroico y estimable por el lado semibelcantista. En lo dramático, el Rodolfo de Luisa Miller es un reto verdiano muy difícil, y Pavarotti nos hace un cierto acercamiento. En lo lírico está lejos del refinamiento de Pertile, Volpi y Bergonzi, pero encontraremos momentos de valor como el arrebato de la escena del acto segundo o las dinámicas en el área principal del personaje. O la bravura en la cabaleta. En I Lombardi nos encontraremos casi lo mismo. El rol verdiano donde veremos mejor desenvuelto Pavarotti por lo aventurero y vivaz es el Ricardo de Un ballo in máscara. Alguna vez dijo, si tuviera que cantar un solo personaje por el resto de mis días, sería Ricardo del ballo in máscara. En la romanza del acto 1 veremos una excelente cercanía a la sensibilidad romántica, especialmente en la grabación con Solti. Las demostraciones vocales son soberbias, sube y baja a lo largo del rango sin dificultad, desplegando la variada gama de claroscuros. Ignora algunos dolcissimi y dinámicas, aunque asombra el fiato dosificado sin fin para las frases largas y el legato impecable. Deslumbrante el agudo final. Para Pavarotti, la barcarola es una oportunidad para lucirse. Su extroversión capta el brillo que insinúa en la mesida línea vocal y el lenguaje orquestal. Resulta excesivo de volumen con algunos contados pianos y dolcissimi, pero ejecuta correctamente todas las demás dinámicas. Destacable el inicio de la segunda parte en esa voz media a flor de labio.
En los dos pasajes de canto silabato se muestra ágil sin ningún problema. Fuori la sua profezia di ciò che quel vado nel fato qualsia dell'anime nostre non è smatanto. De nuevo, brillantísimo el agudo. El mayor reto y el mejor momento llega en el dueto del acto segundo, sublime el de 1971 en San Francisco, acompañado con una excelsa Martina Arroyo. Pavarotti acierta retratando la complejidad psicológica del personaje, ese duelo mental entre ceder a la pasión o reprimirse por deber. Da rienda suelta a la bravura de todo su arsenal vocal y expresivo, claroscuros, pianos, filados, medias voces, ataques indómitos al agudo, canto legato, fiato soberbio. La tesitura resulta incomodísima, con saltos de la octava grave a la aguda y viceversa, y Pavarotti lo resuelve haciéndolo ver muy fácil. Así ha distrutto il rimorso l'amicizia nel sé. Estinto tutto, estinto tutto, e tutto via perché l'amore, perché l'amore, perché l'amore. Ya cediendo a la pasión, la pareja se muestra animada en la cabaleta, incisiva en el pasaggio. Y la cereza del pastel. De lo mejor que le podemos escuchar a Pavarotti. Pero esto aún no termina, ¿eh? En el área del acto tercero, de nuevo acierta con el retrato psicológico, ahora de resignación, de abandono de sus deseos por deber. Obsérvese la expresión de autocompasión del recitativo. Ataca en forte al lo segnato, para luego recoger la voz en pianissimo, en Il sacrificio mio. En toda el área destaca un legato exquisito, con todas las dinámicas y expresiones indicadas, como ese inolvidable apianado en Del nostro amor. En la cabaleta, cuando Ricardo se irradia con entusiasmo al enterarse que puede ver por última vez a Amelia, Pavarotti suelta toda la bravura y no hay quien los pare. Bravísimo. Ese es el Pavarotti que nos hubiera encantado escuchar en Don Carlo. Además de La hija del regimiento, la otra ópera del repertorio francés que se representó en teatro fue Manon, en su versión en italiano. Les recomiendo esa presentación en La Scala en el 1969. Otra ópera que les voy a recomendar es El Caballero de la Rosa, que como no la pude clasificar la voy a poner aquí. Hay varias grabaciones, ahí seguro se las van a encontrar. Y además se van a llevar muy buenas sorpresas. Ya en el marco postromántico vamos a encontrar un soberbio Pavarotti ante las exigencias de Mefistófeles. Les recomiendo la grabación de estudio de 1980. Cerremos este bloque con otra obra postromántica, o preverista si se quiere, La Gioconda, más específicamente en esta presentación de 1979 en San Francisco. Y quiero que nos vayamos directamente a Cielo e Mar, y ahí veremos a un Pavarotti totalmente fuera de lo normal, introvertido, sensible, íntimo, un total romántico, muy expresivo en el recitativo. Obsérvese la genuina media voz en la frase Buonanotte, dulce, sedosa, con la expresión toda ensimismada, en trance, como el enamorado que se conmueve y se pierde en sus pensamientos, hechizado al ver belleza en todo lo que le rodea.
y continúa el trance. Ortodoxas las expresiones de la frase Cielo e mar. El fiato siempre se muestra al servicio de frases largas y un legato siempre delicado y limpio. La mesa di voce siempre voluntariosa al servicio de cada indicación de la partitura. Por si fuera poco, encuentra el acento adecuado, fervoroso y anhelante para evitar que esta inspirata meditazione se convierta en una peroración. Podemos ver algunos portamentos, pero jamás caen en excesos veristas. Al contrario, son canónicamente románticos, muy a lo verdiano. La tesitura no representa mayor problema. Vean cómo no le es incómodo el fraseo en el pasaggio en Vieni al bacio, para luego atacar un primer si bemol escoleantísimo. Continúa con esa interiorizada pasión en las últimas frases, acariciador y luego ferviente en el último ataque al si bemol. Menciono de nuevo que no deberíamos estereotipar a las voces con respectivos géneros de ópera. Sin embargo, no es una mentira que en una ópera como Andrea Chenier, una voz que adolece de volumen en su registro central no va a dar la talla, aunque en Pavarotti podemos encontrar buenos momentos expresivos en los dúos y en las arias. En Caballería Rusticana habrá las mismas deficiencias, pero Pavarotti se defenderá con un vigor sensual bien expresado en los acentos y un buen fraseo en las tesituras altas. La situación en Pagliacci es la misma. Encontraremos buenos acercamientos técnicos y expresivos. Ahora, entre los compositores veristas, sabemos que Puccini es un caso especial. En Madama Butterfly se encuentra muy expresivo en el dueto del acto primero, especialmente en la grabación con Karajan. En Tosca, yo me confieso fan del Cavaradossi de Pavarotti. Era muy inteligente para entender a Puccini. Es ideal el acercamiento que hace en lo técnico y estilístico. Sin embargo, no tanto en la capacidad vocal. Se evidencia la liviandad del registro central y el grave, al contrario de verdaderos tenores líricos como Cortis o Gilli, que tienen un poco más de presencia en esas zonas del rango. Una voz de lírico ligero como la de Pavarotti languidece en momentos donde se requiere fuerza dramática, y en los que, como mal actor, él termina en melodrama sentimentaloide. Aunque digo que soy fan de su Cavaradossi no solo por lo técnico y estilístico, sino también por las ocasiones donde sí alcanza buena expresión. Donde es más una pena la falta de volumen en su voz es en Turandot, para pasajes como el duelo de voces del acto segundo, por ejemplo. Digo que es una pena no solo porque el acercamiento técnico y estilístico es aún más indicado, sino que además Pavarotti nos da un acercamiento a la vocalidad del tenor heroico necesaria en Calaf, que es un rol muy verdiano. Asciende la voz hacia las estrellas, dice Celetti sobre el C5 en Nono Principessa, en la grabación de estudio con Metta. Y su Vincerò de Nessun Dorma es ya un himno.
Resumiendo, Pavarotti no buscó la florida exhibición estilística en su canto. La sobriedad belcantista de Donizetti le venía bien vocalmente, pero incluso allí resultaba fuera de estilo, y lo mismo con Verdi. Técnica y estilísticamente el verismo lo abordaba de manera estimable, pero adolecía de fuerza vocal y dramatismo, un bamboleante desequilibrio. Pero, ¿cuál era entonces el rol en el que Pavarotti podía mostrarse más equilibrado? ¿Había algún rol donde se posicionara en el punto medio exacto de equilibrio? La respuesta es sí, el Rodolfo de la Bohème. Es que yo podría hacer un video entero de 1 hora hablando tan solo del Rodolfo de Pavarotti. Sabemos que este rol es realmente muy belcantista, tirando a lo verdiano y donizettiano, pero con la sobriedad verista. En ese equilibrio pucciniano entre el canto elegante y el canto sensual, Pavarotti florece como el punto medio perfecto. Es verdad que en el acto tercero se requiere de fuerza vocal, pero en este caso eso no es un problema si se queda supeditado a la cascada de squillo que tenía Pavarotti. Además, estaba lejos de ser una voz minúscula. La identificación con el personaje no puede ser más ideal. Dice Chelletti, no hay voz que pertenezca a Rodolfo más que la de Luciano Pavarotti. Es un caso de perfecta adhesión entre una voz y un personaje. La cordialidad, la sencillez, la expansión, la comunicación, el chispeante humor son los de un hombre que se impone al tenor y canta y cómo, pero con la naturalidad de quien habla. Como ya es habitual en los duetos, vamos a ver en el del acto primero al Pavarotti comunicativo y totalmente entregado. Todo lo que su arte representa queda plasmado en su qué gélida manina, el nerviosismo del joven enamorado, fresco, dulce, luminoso, cordial, persuasivo. Recorre vivo y exultante las incomodísimas dificultades de la pieza sin ningún inconveniente. El ascenso al primer si bemol agudo es deslumbrante. En Talor hace uso de un portamento que ejemplifica el verdadero estilo pucciniano, sin excesos veristas. Nótese la frase larga solventada por un fiato continuo y también el progresivo recogimiento de la voz. Es verdad que no hay una exacta fidelidad a la partitura, pero las licencias que se toman son siempre enmarcadas en el lenguaje orquestal de la pieza, especialmente en la grabación de estudio con Karajan, cuyas caricias a las melodías son muy adecuadas. El ascenso al C5 en esa grabación es la perfecta representación sonora de una voz solar, por toda esa expansión de luz y calidez. Final siempre la terminaba en una media voz esfumada junto con la orquesta. Pavarotti siempre dulce y cordial.